Buenos días, chicos de tercero, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de cátedra. El día de hoy vamos a hablar sobre las comunidades étnicas y vamos a ver qué son las comunidades étnicas. Las comunidades étnicas son grupos de personas con una cultura propia, es decir, con diferencia de nuestra cultura, que se refleja en aspectos como su lenguaje, su vestuario, su religión, sus tradiciones. Y en Colombia existen tres culturas étnicas diferentes a la de nosotros, que son los indígenas, los afrodescendientes y la cultura rom. Vamos a mirar cada una de esas culturas y qué representa en nuestro país. Entonces, para eso los voy a invitar a que vayamos a trabajar en nuestro cuaderno de cátedra un mapa mental sobre esas culturas. Entonces, vamos a trabajar sobre las culturas étnicas el día de hoy. ¿Listo? Entonces, las comunidades étnicas, ya dijimos que son un grupo de personas que tienen unas características a nivel cultural diferente a nosotros. Entonces, en Colombia existen los indígenas. En Colombia, inicialmente este país era un país de indígenas, hasta que llegaron los españoles y trajeron sus tradiciones y su cultura. Pero todavía conservamos algunas de esas culturas indígenas o algunas de esas tribus indígenas en Colombia, sobre todo en la parte del Amazonas, en la parte de los llanos orientales y en la parte de la Guajira. ¿Listo? Entonces, en Colombia tenemos gran grupo de indígenas. Los grupos de indígenas, afrodescendientes y cultura rom o gitana son unas culturas que están protegidas por la Constitución de Colombia. Es decir, como son culturas diferentes a las de nosotros, tienen una protección especial por parte del gobierno. Vamos a mirar algunos de esos derechos que tienen especiales. Los indígenas tienen como derecho cuidar el buen nombre de su grupo étnico, proteger los ritos sagrados, conservar los recursos naturales de su territorio. Por eso observamos muchas veces por noticias que los indígenas hablan un lenguaje diferente, aunque entienden el español y a veces en muchos casos lo hablan, pero su cultura es totalmente diferente y el gobierno debe respetar esa cultura. Por ejemplo, cuando hay en algunas tribus indígenas, cuando hay digamos, una falta, no los llevan a la cárcel, sino entre ellos mismos juzgan la falta y aplican el castigo. Y el gobierno colombiano debe respetar esa tradición que ellos tienen. Por otra parte, tenemos los afrodescendientes, que inicialmente fueron personas de color negro que fueron traídas de África y cuando llegaron a nuestro país, cuando fue la época de la colonia y de que los españoles llegaron aquí a Colombia, ellos eran esclavos. O sea, los españoles los habían traído para que hicieran las labores más pesadas. Después, con el tiempo, ellos se liberaron de la esclavitud, se quitó la esclavitud y ahora son personas común y corriente que trabajan, viven, hay algunos que ocupan cargos muy importantes, debemos respetar su cultura, no debemos tener esa discriminación porque sean de color negro o a los indígenas también por su cultura. Al contrario, nosotros debemos respetar y cuidar mucho esas tradiciones porque son muy ricas en muchas cosas. Entonces, los afrodescendientes después más que todo viven al lado del mar, como en la parte de la costa Caribe y el lado del Océano Pacífico, ¿listo? Entonces ellos tienen derecho a conocer la historia, enaltecer los valores y derechos, defender las tierras, elegir los candidatos de su misma tribu. En el gobierno colombiano hay unos lugares especiales en el gobierno para los indígenas y para los afrodescendientes, para que representen sus grupos y puedan tener voz y voto en las elecciones y en las decisiones que se tomen en el país. Y otra cultura muy poco conocida y más bien muy minoritaria, es decir, que hay muy pocos, es la cultura rom o gitana. Son personas
que tienen como costumbre estar, vivir en un sitio, luego pasar a otro sitio, o sea, son personas que están de un lugar a otro, tienen unas creencias diferentes, son personas fiesteras, alegres, usan muchos atuendos llamativos, viven como en varios grupos y tienen como derecho fortalecer su identidad, proteger la diversidad etnolingüística, proteger a la mujer y apoyar las actividades creativas. Por ejemplo, una característica de esa cultura es que las mujeres no trabajan, simplemente cuando son muy jóvenes se casan y el esposo es el que debe proveer todo lo que ellas necesitan. Usan además muchos collares, muchos adornos, ¿sí? Pero pues digamos que esta cultura es muy pequeña, es casi mínima en nuestro país y en otros lugares, porque esta gente como que ha ido transformando su cultura, ¿listo? Si ustedes ven mi fondo de pantalla, este fondo representa una casa o una ranchería de la cultura de los indígenas que viven en La Guajira. Sus condiciones de vida no son como la de nosotros, puesto que ellos tienen otras tradiciones y pues no desarrollan como las mismas actividades económicas que nosotros, viven de la agricultura, respetan la tierra y demás, entonces viven muy modestamente. ¿Listo? Además que, por ejemplo, la Guajira, gran parte de la Guajira es desértica, es decir, no hay muchas vegetales, muchas plantas, entonces es difícil conseguir el agua, es difícil plantar árboles, ¿listo? Entonces, este mapa mental, por favor, lo vamos a hacer en el cuaderno de cátedra. Y vamos a sacar nuestro libro de sociales y lo vamos a abrir en la página número 23, ¿listo? Pero siempre recuerden que 2 páginas adelante siempre va a haber información que les va a ayudar a resolver el tema, ¿listo? Entonces, este tema empieza desde la página 21, 21 y 22 y vamos a resolver la página 23 y 24. Entre todos vamos a resolverla, ¿listo? Libro de sociales, página 23 y vamos a iniciar. Vamos a listar un resaltador o un color para empezar con el primer punto, ¿listo? ¿Estamos todos preparados? Bueno, empezamos. Subraya las características de la población rom, o sea, la población de los gitanos. Vamos a leer un poco sobre cómo son los gitanos. Entonces dice, la comunidad rom, esto lo estoy leyendo de la página 22. La comunidad rom está compuesta por gitanos, es decir, personas que tradicionalmente nunca han permanecido en un lugar fijo. Llegaron al territorio colombiano procedentes de Europa. Mientras los hombres rom se han destacado por elaborar objetos de cobre, las mujeres practican la quiromancia. La quiromancia es como la lectura de cartas. La comunidad rom tiene su propia lengua, el romaní. ¿Listo? Entonces vamos a subrayar acá lo que acabamos de leer. Subraya las características de la población rom. Es una comunidad gitana. Entonces vamos a subrayar la primera. Rom quiere decir gitano. Es una comunidad gitana. ¿Listo? Vamos a mirar la otra. No permanecen en un lugar fijo. Muy bien, lo subrayamos porque ahí en la lectura anterior decía que no permanecían en un lugar fijo. ¿Pertenecen a la familia lingüística chibcha? No, entonces eso no lo subrayamos porque los chibchas no es una cultura indígena. Las mujeres practican la quiromancia. Recuerden que les dije que las mujeres practicaban como la lectura de cartas y demás. ¿Son descendientes de africanos esclavizados durante la colonia? No. Recordemos que vienen de Europa. Muy bien, de Europa. ¿Hablan el idioma romaní? Sí. Entonces vamos a subrayar 4. Comunidad gitana, no permanece en un lugar fijo. Las mujeres practican la quiromancia y hablan el idioma romaní. ¿Listo? Ya subrayamos eso. Ahora vamos a listar nuestro lápiz. ¿Listo? Vamos para el segundo punto. Escribe si las afirmaciones son falsas, entonces escribimos una F, o verdaderas, una V. Reescribe las oraciones falsas. Bueno, esas horas no las vamos a reescribir, solo vamos a escribir si es falso o verdad. La Constitución política garantiza los derechos de las comunidades étnicas. Muy bien, verdadero. ¿Por qué? Porque son comunidades que tienen
unos derechos especiales. ¿Listo? Entonces, en la Constitución Política de nuestro país se protegen estos derechos. Entonces, vamos a poner verdadero. La B, ¿los indígenas son una comunidad étnica? Sí, porque estamos hablando que en Colombia hay 3 comunidades étnicas. La indígena, la afrodescendiente y la rom. Entonces, sí es una comunidad étnica, verdadero. ¿Los afrocolombianos son el grupo étnico más importante de Colombia? Falso, porque pues estas 3 culturas son importantes, entonces no hay una más importante que la otra. Entonces esa es falsa. La C es falsa. D, gran parte de la población afrodescendiente se ubica en las costas colombianas. Verdadero. Recuerde que les dije que los afrodescendientes se ubicaron en las orillas del Océano Pacífico y en la parte de la costa Caribe. El gobierno colombiano debe invertir en el desarrollo económico de las comunidades afrodescendientes. Verdadero, porque si vemos en los papitos nos muestran en las noticias, vemos que por ejemplo en la parte del Chocó hay personas con muy pocos recursos y muy pocas oportunidades, quizás porque todavía tenemos prejuicios son como que todavía no creemos que esas personas son realmente tan importantes. Todos somos seres humanos, no importa si unos somos blancos, otros negritos, otros color morenito, unos indígenas, unos más altos, otros más flaquitos. Desafortunadamente los adultos, porque somos los adultos, somos los que tenemos esos prejuicios de la distinción de raza o de creencia. Somos seres humanos, independientemente de nuestro color de piel, nuestra creencia, todos tenemos las mismas capacidades y las mismas oportunidades. ¿Listo? Entonces esa última es verdadero. Entonces volvemos, la A es verdadera, la B es verdadera, la C es falsa, la D es verdadera y la E es verdadera. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Tercero, vamos a listar nuevamente nuestro resaltador o nuestro marcador. Lee y subraya. Lee y subraya las causas del desplazamiento de la población indígena en Colombia. Un desplazamiento es cuando nos obligan a dejar nuestro lugar donde vivimos por problemas de violencia o por amenazas. Entonces vamos a leer. Es algo obligado, no porque queramos. Es diferente decir, ay, me quiero cambiar de ciudad porque allí voy a encontrar otra oportunidad, a cuando nos dicen que nos debemos ir de ese lugar. ¿Listo? Los indígenas representan una de las comunidades más vulnerables a la violencia, o sea, que presentan más, son más expuestos a ser violentados, y al desplazamiento interno. Según cifras oficiales, aproximadamente el 2% del total de personas desplazadas en el país pertenecen a alguna comunidad indígena, o sea, las personas que las obligan, perdón, a salir de sus casas, el 2% pertenece a grupos indígenas. Entre las principales causas de desplazamiento se encuentran. Entonces, ¿qué vamos a subrayar? Todo lo que está debajo de encuentran. Las disputas territoriales, o sea, las personas que les quieren quitar sus tierras entre grupos armados. Las amenazas contra la vida y la integridad física, porque los amenazan, les dice que si no se van, los van a matar. La invasión de los territorios, entonces que les quitan sus tierras. Despojados por cultivos legales e ilegales, o sea, para sembrar droga. Y el uso de sus territorios para explotación de recursos mineros. Lo que pasa es que los indígenas protegen mucho la tierra y así debería ser. Todos deberíamos proteger mucho el medio ambiente. Ellos lo protegen mucho y donde ellos viven, como ellos los cuidan mucho, hay gran posibilidad de explotar la minería, entonces por eso a veces también los sacan de sus tierras. Entonces, ¿qué vamos a subrayar? Desde donde dice las disputas territoriales entre los grupos armados, las amenazas contra la vida y la integridad física, la invasión de los territorios despojados por cultivos legales e ilegales y el uso de territorios para la explotación de recursos como la minería. Todo eso lo vamos a subrayar porque esas son las causas del desplazamiento de los indígenas, o sea, ¿por qué los sacan de sus tierras? ¿Listo? Pasamos a la página 24. Dice, Colombia, un país pluriétnico y multicultural, es decir, que en Colombia hay diferentes
culturas, tradiciones, grupos étnicos. En Colombia existen alrededor de 81 etnias indígenas, o sea, 81 grupos indígenas que hablan unas 64 lenguas distintas. La diversidad riqueza étnica del país empezó a ser reconocida con la Constitución Política de 1991. La Constitución Política es como un librito que tiene Colombia donde están las normas y los deberes. Es como el manual de convivencia de Colombia, así como el que ustedes tienen en su agenda. Y que todas las personas que somos colombianas o que vivimos en este país debemos respetar y cumplir, que contienen diferentes normas, así como ha permitido la creación de entidades que velan por la protección de los derechos de estas comunidades. Entonces, ahí en la Constitución están todos los derechos que protegen a estas culturas y a todos los colombianos. Entonces, cuarto punto, vamos a listar nuestro lápiz. Escribe por qué Colombia es un país multicultural. Entonces, ¿por qué? Porque tiene diferentes comunidades étnicas. Entonces estamos los indígenas, los afrodescendientes, los rom, y pues nosotros que somos como la cultura que podríamos decir, los que permanecemos acá, tenemos gran mayoría que somos los que habitamos en las ciudades, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿listo? Y cada uno tiene una cultura diferente, pero Colombia, además de eso, de tener esas cuatro diversidades étnicas, aparte de eso, tenemos muchas tradiciones en cuanto a nuestro lenguaje, a nuestro alimento, a nuestro vestuario, a nuestras fiestas. Por ejemplo, si vamos a Medellín, no es lo mismo que en Bogotá, entonces en Medellín comen otro tipo de cosas, su lenguaje es diferente, su forma de vestir pues es diferente porque el clima es templado, entonces siempre, por ejemplo, acá en Bogotá usamos más chaquetas, más sacos, pero si vamos a la costa, entonces la gente usa ropa más de tierra caliente por el clima. Entonces nosotros, Colombia es un país muy diverso en culturas, no solamente con estas tres etnias, sino con toda nuestra cultura es muy diversa, muy diversa. Entonces ahí escribimos porque tiene varias, varias comunidades étnicas. Vamos para el siguiente. Valorar y respetar la diferencia. Las actitudes que tenemos cuando entramos en contacto con los demás afectan la vida de todos. La diversidad está presente en las ideas y tradiciones de los grupos humanos. Cada ser humano tiene su propia identidad, forma de ser y vivir. Si queremos crear ambientes de paz y armonía, debemos aprender a valorar y aceptar esas diferencias. ¿Conoces alguna tradición propia de una comunidad indígena? Pues realmente creo que muy pocos hemos tenido la oportunidad de tratar con la cultura indígena porque pues ellos viven en otros lugares y pues muy pocos acá en la ciudad, pero que hemos visto que su vestuario es diferente, ¿cierto? Su lenguaje es diferente, sus creencias son diferentes, entonces ahí podríamos colocar alguna tradición indígena, pues sus platos típicos, su vestuario, sus creencias, su lenguaje, ¿cierto? Porque son tradiciones propias de ellos. Listo. Y la última dice, Dilma es integrante de la comunidad rom, o sea, de los gitanos, y continuamente soporta la burla de sus vecinos debido a sus costumbres y su forma de vestir. El comportamiento de los vecinos de Dilma demuestra que son tolerantes y respetan a quienes tienen costumbres diferentes. No, ellos están haciendo otra cosa. No respetan los derechos de los integrantes de las comunidades étnicas. Colombia es un país que garantiza la igualdad. Los miembros de la comunidad étnica tienen costumbres propias. Es la B, ¿cierto? Porque ellos, ¿qué están haciendo? Están teniendo un comportamiento irrespetuoso y falto de tolerancia. Es importante escribir esa justificación. Están teniendo un comportamiento irrespetuoso porque cuando yo no respeto
la cultura o la forma de ser de otra persona, estoy siendo irrespetuoso y falto de tolerancia, es decir, pues debo aprender a que las otras personas son diferentes a mí. ¿Listo? Entonces ahí ya terminaríamos la página 23 y 24 de este tema. ¿Listo, chicos? Por favor, revisar en la plataforma si deben enviar evidencia y nos vemos la próxima clase. Chao, besitos.